de pie para poder empezar en esta mañana dándole las gracias al Señor. Vamos a orar. Hemos estado en varias cosas, varias actividades. Ahí teníamos la hermana Mayelín, estuvo ayudando en la cocina. ¿Qué le pasó, doña Pedro? ¿Y ganó o no? Vamos a orar, vamos a orar. Buenos días con todos. Padre de la gloria, queremos alabarte, darte las gracias, porque en esta mañana venimos ante tu presencia, siempre para reconocer, Señor, tu grandeza. Señor, tú eres el Dios que creó los cielos, la tierra, y Señor, nada escapa a tu propósito. Y te pedimos que en esta mañana nuestros corazones puedan ser dirigidos a alabarte con toda intencionalidad, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a cantar, ayúdanos a orar, a leer tu palabra. Dirige todo, Señor, para tu gloria. Y si alguien en esta mañana aún no te conoce como Señor y Salvador, que sea el día de la salvación. En el nombre de Jesús te pedimos, límpianos de todo pecado y hoy día estemos de todo, con toda libertad, adorándote. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días nuevamente, hermanos, y vamos a empezar cantando Hay libertad, hay libertad. Voy a invitar Espérate, Pepito, que van a pasar. hermano Yasmani, la hermana Jimena, para empezar nuestro servicio cantando a nuestro Señor. Ella sí se puede sentar atrás. Nosotros sabemos todo, por favor, siempre adelante, para que se vayan. Buenos días, hermanos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Dios los bendiga Muchas gracias. cada uno de ustedes. Esta es una mañana hermosa, una mañana donde hay un excelente clima, donde vamos a estar disfrutando en un rato de los milagros de Dios. Es un día donde vamos a estar celebrando el sacrificio en el que Jesucristo hizo por nosotros, y es un día donde vamos a alabar al Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido cristianos antes de ser cristianos? Hay muchos de nosotros que hemos sido cristianos antes de ser cristianos porque hemos nacido en familias que nos han llevado al conocimiento de Cristo antes de que éramos pequeñitos. Hay otros que no. Y es gracioso cada vez que uno habla con alguien que no es cristiano, dice, no, que no soy cristiano porque con Cristo todo es no. Con la religión todo es no, todo es no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Dios es el creador de absolutamente todo lo que nos rodea. Es el creador de todo lo maravilloso, de todo lo que podemos disfrutar, de la comida, de los paisajes hermosos, de todo. Y gracias a su sacrificio, hoy tenemos libertad. Entonces sí podemos hacer de todo, pero todo tiene que ser con orden y con la bendición de Dios, siguiendo su palabra. Entonces cantemos esta hermosa alabanza llamada Hay libertad. Para que ya no hay
Muchas gracias. Y hoy día no tenemos tantas canciones como en domingos anteriores porque tenemos la Cena del Señor después del servicio. Tenemos que estar abajo a las 11:30. Entonces vamos a tratar de acortar todo. Y los niños también van a bajar para estar con nosotros en la cena. Después de la Cena del Señor vamos a pasar al pabellón y ahí tenemos el Día de la Familia. Entonces todos nos estamos poniendo unos stickers para que puedan reconocer los hermanos también de la Iglesia Americana y llamarnos por nuestros nombres, ¿no? Así que gracias también por ponerse los stickers y para los que vengan también les animan para que se pongan sus stickers. Y gracias hermana Mayeli por ayudarnos con toda la cocina ahí, como hemos estado apoyando ahí para tener una taco salad, creo que le dicen taco bar, no sé cómo le dicen, pero ya está casi listo y para disfrutar toda la familia en el Día de la Familia. ¿Le gusta el taco? Levante la mano a quien le gustan los tacos. Creo que la mayoría. Chisitaco. Muy bien, y quiero aprovechar para dar la bienvenida a mi cuñada, a Doris, un aplauso para Doris. Estaba a la expectativa cuando llega Doris, así que bienvenida Doris y siéntate en casa acá en la iglesia Trinity, ¿no? Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90 y también a la Bebe, que primera vez que está con nosotros, ¿no? Ahí ha venido, ya creció rápido. Aitana, le han puesto Sweet Pea abajo porque no sabía su nombre. Sweet Pea. Ay, ya le cambiaron el nombre. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 90 y yo voy a leer un salmo que es un poquito largo, pero nos habla de la temporalidad del hombre. Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad, y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en el caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y el furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Y todos juntos el versículo 17. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Un hermoso salmo nos habla de la temporalidad de la vida. ¿Y quién lo escribió? David. ¿No? Moisés. Es un salmo de Moisés. Interesante que él empezó a llevar al pueblo de Israel a los 80 años. Y llevó por 40 años al pueblo de Israel.
y Dios lo usó grandemente. Así que no se desanimen si ya están en los 80, el Señor puede seguirnos usando para su gloria. Dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que te traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Vivamos bien para el Señor. Lean luego en sus casas este salmo, Salmo 90. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Ella nos anima en medio de los tiempos difíciles, nos hace ver que nuestra vida es temporal frente a un Dios eterno, a un Dios que controla los cielos y la tierra. ¿Qué somos nosotros? Más que el polvo, Señor, más que lanzadera de tejedores en nuestra vida, como la flor que aparece en la mañana y en la tarde ya se seca. Pero gracias porque podemos vivir para ti, para tu gloria. Límpianos, Señor, de todo pecado como congregación tuya. Lávanos en la preciosa sangre de Cristo y permite, Señor, que te podamos adorar con todo nuestro corazón para tu gloria. Te pedimos por nuestros países, te pedimos por Estados Unidos, Señor, para que obres en el presidente, le ayudes con sabiduría a llegar a tus pies, a poder reconocer que Cristo es el Señor y no hay otro. Y te pedimos por Cuba, por Venezuela, por México, por Nicaragua, Honduras, por Perú, Señor, y te pedimos, Señor, para que tu palabra siga predicándose con poder y por cada una de las naciones acá representadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, y tenemos una lección objetiva, tratando que sea lo más corta posible, pero vamos a ver de qué se trata. ¿Qué cosa es esto? Un puente roto. No sabemos por qué se rompió, pues está roto. Y esa es nuestra relación con Dios. La relación con Dios, nacemos con una relación rota. No podemos ir a Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido en y bajo pecado. No importa que seamos morales, que tratamos de hacer las cosas bien, somos pecadores y nuestra relación con Dios ha sido afectada. Todos somos pecadores. Todos tenemos las manos manchadas. No hay nadie que es justo delante de Dios porque Dios es un Dios 3 veces santo. Aquel que dice yo soy bueno, que no entiende cómo es Dios. Aquel que dice yo puedo acercarme a Dios porque trato de hacer las cosas bien, no entiende la naturaleza de Dios ni la ley de Dios tampoco. Entonces todos somos pecadores, pero hoy día vamos a celebrar la cena del Señor. Y en la cena del Señor hay dos elementos. Uno es el pan y otro es el vino o el jugo de uva, que representa la sangre de Cristo. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nosotros en la cruz del Calvario. Y el pan, Cristo Jesús, cuando estaba con sus discípulos, Él partió el pan, le dijo, coman, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él ya se estaba anticipando lo que iba a pasar, iba a morir, a entregarse voluntariamente, porque Cristo, siendo Dios, Él podía enviar a todo un grupo de ángeles y se acababa todo el ejército romano en un instante, ¿no? No hay misil, no hay barco, no hay transatlántico que podía hacer algo contra Cristo porque Él es Dios, pero Él decidió voluntariamente entregarse por nosotros porque es el único medio de salvación. ¿Se dan cuenta? No es la iglesia, sea cual sea el nombre, son los ritos, no es las cosas que podamos hacer, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él murió por ti y por mí allí en la cruz. Y ese cuerpo representado en el pan, nos acordamos que Él fue molido, por nosotros, exactamente crucificado, ¿no? Le azotaron, le golpearon, le hicieron tantas cosas terribles, le pusieron una corona de espinas, pero Él dio su vida en rescate por nosotros. Y la Biblia dice en Mateo 26, mientras comía, Jesús tomó un pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Es una representación del cuerpo de Cristo. Cristo estaba ahí con ellos. Coman esto, representa mi cuerpo, ¿no? Y
tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban de todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces, ¿para qué derramó Cristo su sangre? Para el perdón de pecados. ¿Y necesitamos ser perdonados de nuestros pecados? Sí, yo primero, y creo que cada uno de nosotros, ¿no? Levante la mano, ¿quién necesita ser perdonado? Y es la sangre de Cristo que nos limpia, nos perdona de todo pecado. Y cuando ocurrió todo esto, era la fiesta de la Pascua, en la cual se sacrificaba un cordero. Por eso que Cristo fue llamado el Cordero de Dios, porque Él es el Cordero que por nosotros se entregó allá en la cruz del Calvario. Pero tenemos un Cristo que no está muerto. Él resucitó. Sería terrible que Cristo se hubiera quedado en la tumba, porque no podría salvarnos a alguien que estuviera muerto. Pero Él venció la muerte con la muerte en la muerte de Cristo. Él venció la muerte con su muerte allá en la cruz del Calvario. Y, papitos, les animo para orar con sus hijos y orar. Si no han recibido a Jesús, dice: Señor, aquí estoy, vengo a ti, te recibo como Señor y como Salvador, me entrego a ti y te sigo, ¿no? Para la gloria de Dios. Y esa es la lección de hoy día. Vamos a celebrar la cena, entonces ya sabemos qué cosa vamos a estar celebrando. Vamos a cantar una canción más antes de tener el mensaje. Los niños pasan con la hermana Gladys. La canción se llama Recibimos. No se olviden, 11:30 debemos estar abajo. ¿Okay? Gracias. Nos ponemos de pie para cantar Recibimos. Me estaba asegurando que no estuviera apagado el audio. Bueno, como ya el pastor nos dice, hoy vamos a celebrar la Santa Cena y yo creo que ya todos sabemos lo que la Santa Cena es la representación del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y esta canción es una canción nueva, se llama Recibimos. Desde que empezó Dios a crear el mundo, nosotros estamos recibiendo su gracia. Y hasta el día de hoy, miles de años después, seguimos necesitando esa gracia de Él. Y el sacrificio más grande que cualquier persona pudo haber hecho en la historia fue lo que Cristo hizo por nosotros, sabiendo su propio valor y sabiendo su posición ante todo el resto del mundo, que Él es nuestro Rey. Entonces, con esta canción vamos a agradecerle a Dios y vamos a decirle al Señor lo que Él es para nosotros. Cristo hermoso, bueno y eterno.
Gracias, hermano, muy hermosa canción, ¿no? De ti recibimos, nos alegra mucho. Gracias por estar siempre buscando nuevas canciones y sobre todo viendo la letra, ¿no? Una letra hermosa, de acuerdo a lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Vamos a orar y abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el último capítulo de Lucas, el último capítulo del libro de Lucas. Lucas 24, página 1080. Lucas 24, página 1080. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Señor, ¿qué sería de nosotros si no tendríamos esa guía, esa luz, esa inspiración dejada por tu Espíritu Santo para llevarnos hacia ti? Estaríamos perdidos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero en tu misericordia nos alcanzaste y nos atrajiste a ti con lazos de amor. Te pedimos que abras nuestros corazones a tu bendita palabra en esta mañana. Y Señor, que alguien todavía que está luchando en su corazón para entregarse a ti, que hoy día pueda ser el día de salvación. Y ayúdanos a nosotros como creyentes a poder también ser obedientes a lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 13, el camino a Emaús. Vamos a leer el camino a Emaús. Aquel mismo día, dos de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro
y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo, el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y de cómo lo habían reconocido al partir el pan. Tomen asiento, hermanos. El camino a Emaús. Interesante que vamos a ver una historia en la cual las personas están cerca de Jesús, pero no se dan cuenta que están con Jesús. Están hablando con Él, pero no se dan cuenta que la persona que está con Él es Cristo resucitado. Y van a estar desanimados. Y de repente en esta mañana hay alguna situación en tu corazón, en tu familia, en las cosas que pasan que te pueden haber desanimado. Y esta historia nos ayuda a animarnos, porque Cristo había prometido que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, pero a veces nos olvidamos que Él está a nuestro costado, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda y nos escucha y sabe nuestras necesidades. Y ellos estaban con los ojos cerrados. Una persona puede ver y estar ciega. No estoy hablando de las cosas que vemos con nuestros ojos, sino las cosas espirituales. Podemos estar mirando y no dándonos cuenta, escuchando y no entendiendo, simplemente pasando por alto las cosas importantes. Y eso había pasado con los discípulos. Los discípulos estuvieron con Jesús y Jesús les había anunciado que Él habría de morir en la cruz, que era necesario que Él fuera a la cruz. Él no les agarró de improviso, sino que Él les anticipó exactamente lo que iba a ocurrir. Pero cuando ocurrió, todos se espantaron, se fueron, se corrieron, se escondieron, no querían enfrentar la situación de la muerte del Señor Jesucristo. Sabemos también que las mujeres fueron las primeras que fueron al amanecer del primer día de semana, el día domingo, al sepulcro para ver qué hacían. No sabían qué iban a hacer, pero me gusta mucho la actitud de las mujeres que dicen: no sé cómo vamos a hacer, ahí guarden cuidando la tumba. Hay personas que no nos van a dejar ahí, que están con armas, y la tumba está sellada y hay una tremenda piedra, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ellos se fueron con las especies aromáticas, viendo a ver qué iba a pasar. No iban para encontrarse con el Mesías resucitado, iban a ungir un cuerpo muerto, pero se encontraron que Cristo había resucitado. Y ellos fueron corriendo y anunciaron a sus discípulos. ¿Y los discípulos creyeron? No, ahí se quedaron perplejos de lo que había pasado. Juan y Pedro salieron corriendo. Juan corría más rápido, llegó antes al sepulcro, vio por fuera, no entró, y Pedro luego va a entrar al sepulcro, ¿no? Pedro va a entrar luego al sepulcro y van a ver que todo estaba acomodado. Interesante que hasta en esos detalles vemos el orden de Dios, ¿no? Dice que las envolturas estaban dobladas, ¿no? No habían agarrado, no habían arrancado, las habían tirado y se había ido. O sea, tal claridad de la obra soberana de Dios es que Dios dejó todo envueltito, ¿no? Perfecto en la resurrección de Cristo. Y ellos
no creyeron, por más que las mujeres fueron y le dijeron, dudaban, ¿no? Y estaban caminando tristes hacia Emaús. Y hemos leído que eran, ¿cuántos kilómetros? Eran 11 kilómetros de caminata. Entonces, si iban despacio caminando, iba a demorarles aproximadamente 3 horas y media en el camino, ¿no? Iban a tener bastante tiempo para conversar. Entonces, aquel mismo día, dos de esos discípulos, aquel mismo día está hablando de qué día? De la resurrección, el día de la resurrección. Aquel mismo día, dos de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, ¿no? Probablemente yo te dije esto, yo te dije el otro, no, pero no pasó esto, no pasó aquello, estaban discutiendo y Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Porque podemos leer y no entender. Podemos leer un pasaje y decir, bueno, ya lo leí. Después, pero ¿qué entendiste? ¿O qué aplicaste de ese pasaje en tu vida? No sé, estaba bonito, pero... Y eso no es la cosa, ¿no? Ellos habían estado con Jesús, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y es así con nosotros, muchas veces estamos con los ojos velados. Y Él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús, ¿no? ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, ¿no? Cristo viene y dice, pero ¿qué están discutiendo? ¿No? ¿Por qué están entre ustedes en esa discusión en el camino? No lo reconocieron que era Jesús. Se detuvieron y estaban muy tristes. Estaban muy tristes. Hermanos, como creyentes podemos en algún momento desanimarnos y quitamos nuestra mirada de Jesús y olvidamos de la obra de Él y estar tristes, pensando de que nosotros estamos pasando algo que es imposible salir de él. No puedo, no tengo solución, no hay alternativa para mi problema. Pero tenemos que mirar a aquel que está con nosotros. Y Él va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Él va a cambiar nuestra tristeza en alegría. ¿Pero qué? Porque sabemos que en medio de las dificultades el Señor está con nosotros. Y el Señor nos hace pasar dificultades para que aprendamos. A veces no entendemos qué es el tajador de Dios que nos saca punta para poder ser útiles, ¿no? Por un lápiz que no es tajado no sirve para nada. Igual nuestra vida necesita pasar por esa moledora, ¿no? Como cuando preparamos en el café, ¿no? El hermano Jorge Ernesto es experto en ello, ¿no? Aquel aroma del grano de café que se muere, ¿no? Y la hermana Wendy también es testigo, ¿no? Y el olor hermoso, ¿no? Cuando pasa ese café, necesitamos ser molidos para poder entender el amor de Dios. Y ellos se detuvieron. Y le van a reprender a Jesús, ¿no? Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Como decimos, lo va a cuadrar, ¿no? a Jesús. Dice, pero ¿cómo? ¿No? Estás viniendo acá, estás en Jerusalén, no sabes todas las cosas que han pasado. ¿Y a quién estaban hablando? A Jesús. Y a veces nuestras oraciones son un informe, ¿no? Señor, fulano de tal está en el hospital no sé dónde, le duele acá y el médico no sé qué, le va a ver el riñón porque tiene una piedra. Y el Señor, Él sabe todo, ¿no? Sabe todos los detalles, no tenemos que darle el reporte médico, ¿no? Porque Él lo sabe. Podemos orar, sí, por las personas, por su corazón, porque conozcan a Cristo, para que el Señor dé sabiduría a los médicos. Pero Él sabe, y a veces pasa de que estamos dando un informe que no es necesario. Le estaban dando un informe de ¿quién? Del mismo, de Jesús, ¿no? De Jesús mismo, todo lo que había acontecido en estos días. Y Jesús le decía, bueno, ¿qué cosas? ¿No? ¿Qué cosas? Y ellos empezaron a darle este informe de todo lo que había pasado. Dice,
Jesús el Nazareno, un profeta, no estoy hablando del Hijo de Dios, Dios el Hijo, sino un profeta poderoso, ya muerto, no fue lindo estar con él, pero ya murió. Dice, y nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y eso es lo que estaban esperando ellos. Pero interesante que estaban esperando un líder político, un líder que iba a liberar a Israel de el yugo de los romanos. Y lamentablemente nosotros también a veces estamos esperando un líder carismático que va a liberar nuestros países o nuestras personas de alguna determinada situación que estamos pensando. Estamos esperanzados en las nuevas elecciones, en un cambio de régimen o en otro presidente, pero nuestra esperanza no está acá. Nuestra esperanza está en los cielos. Y ellos esperaban que él era el que iba a redimir a Israel. Y redimir significa que iba a sacarlos de la esclavitud. Así como Moisés llevó al pueblo de Israel a través de la mano de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces ahí vemos ese plan hermoso de redención. Y el Señor nos ha liberado del poder del pecado, de la condenación, nos ha sacado por medio de su sangre de la esclavitud del pecado. Además de todo eso, es ya el tercer día, ¿no? Ya 3 días han pasado, está muerto, ya no hay nada que hacer, así que se acabó todo. Hubo la esperanza, pero esa esperanza está muerta, ¿no? Ya han pasado 3 días, no me acuerdo que hablaba de los 3 días, pero ya pues. Sin embargo, dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, ya habían recibido el reporte de las mujeres y de Pedro y de Juan, que habían ido al sepulcro, pero ellos no creyeron, ¿no? A pesar de que escucharon, no creyeron porque tenían el corazón cubierto con tinieblas, todavía estaban con los ojos vendados. Y era necesario, va a decir el Señor Jesucristo. Y entrando en ese punto, 2 de 3 puntos, las situaciones que pasamos en nuestra vida son necesarias. Dice, pero ¿es necesario que pase tal cosa? Sí. A veces una situación tan difícil en nuestra vida puede parecer inconcebible, no la entendemos, pero Dios tiene un propósito exacto, ¿no? Hay una escritora de himnos que se llama Fanny Crosby, pueden luego buscarla. Ella era ciega, ella era cieguita, ella escribió cientos de himnos hermosos, algunos que están en los signarios, pueden buscar a ella, ¿no? Y ella nació viendo, es una bebé que nació viendo, y en ese tiempo le dio una infección muy grande a la vista, y alguien recomendó algo que no era correcto, le echaron en la vista a la niña y la dejaron ciega. La dejaron ciega, y vivió toda su vida ciega. Y algún día le dijeron, ¿tú quisieras recibir la vista? ¿Tú quisieras volver a ver, ¿no? Como veías antes? Y ella dijo, no, porque lo primero que voy a ver cuando llegue al cielo es el rostro de Cristo. Y era necesario algunas cosas que nos pasen, ¿no? Y siendo cieguita, escribió y compuso grandes composiciones para la gloria de Dios. Entonces, es necesario algunas cosas que no entendemos en nuestra propia vida, personas que no caminan con Dios, situaciones que estamos pasando, problemas económicos, nos ayudan a buscar al Señor, nos ayudan a depender de Él, nos ayudan a descansar en Él. Y Cristo le va a decir, oh insensatos. No le va a decir, hijitos, mira qué bien que no entendí. No, hoy insensato le va a decir, no va a venir con doble mensaje. De frente va a ir como decimos, sin anestesia, ¿no? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque Cristo todo lo que hizo fue profetizado. Fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y Cristo mismo les anunció. Entonces ellos leían la Biblia, el Antiguo Testamento, el Torá, y estaban en la sinagoga continuamente escuchando la palabra de Dios,
pero no creían. Nuevamente, tú puedes escuchar, pero entre la cabeza y el corazón hay una distancia eterna. Entre la cabeza y el corazón hay una distancia eterna. Si alguien no cree de corazón, y creer de corazón es empezar a humillarme delante de Dios, y decir, Señor, no tengo nada, no soy nada, no te puedo dar nada, no merezco nada, vengo a ti tal cual soy, con las manos vacías, para pedirte que tú me transformes, que tú me guíes. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Les pregunta a ellos, ¿no? ¿No era necesario? Tú sabías, no era necesario. Y yo probablemente dije, ¿qué pasó acá? ¿No? Insensatos. Entonces Jesús le dijo, no era necesario que Cristo padeciera, ¿no? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Interesante que empieza con Moisés. ¿Y por qué por Moisés? Porque por Moisés, en Moisés está la ley, ¿no? Moisés va a dar la ley. Y en la ley vamos a ver dos cosas, ¿no? Primeramente, ¿quién de nosotros puede cumplir perfectamente la ley? Nadie, ¿no? Ninguno de nosotros, ni un solo día. Por eso que si alguien quiere ir a Dios con su propia justicia, está totalmente muerto y condenado, porque no podemos cumplir la ley porque somos pecadores. Por otro lado, iban a ver lo que en la ley apuntaba a Cristo. El pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios envió serpientes ardientes, ahí en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Y moría la gente. La gente fue donde Moisés y dice, intercede por mí porque el pueblo de Dios había hablado en contra de Dios, se había quejado. ¿Y no nos quejamos nosotros a veces? Muchas veces, varias veces en el día nos quejamos de tantas cosas y el pueblo de Dios se quejó. Entonces morían y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo aquel que es mordido por la serpiente y está en pie de morir, que mire a la serpiente y va a ser sanado. Más adelante en el libro de Juan, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario, ¿no?, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Moisés y la ley nos apuntan a Cristo. El tabernáculo, el propiciatorio, la sangre, la necesidad de tener ese pan sin levadura. La levadura es símbolo del pecado. Entonces toda la ley del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Si alguien lee el Antiguo Testamento pensando, voy a tratar de cumplir esto, no entendió nada. No entendió nada. Dios nos llama a vivir en santidad, sí, pero nos llama a vivir en santidad a través de Cristo, no a través de mi esfuerzo. Porque soy pecador y es Cristo el único que cumplió perfectamente la ley. Yo estoy leyendo Levítico. Cuando leo Levítico dice, wow, tremenda situación, ¿no? Cuando uno lee Levítico, por ejemplo, encuentra que los hijos de Aarón, que eran sacerdotes escogidos por Dios, van a ir al templo y van a ofrecer a Dios incienso extraño y van a morir inmediatamente. En ese momento mueren fulminados. Y más adelante él le dice a Moisés que Aarón, tu hermano, se acerque a mí y tenga todos estos requisitos, ¿no? La sangre, la vestimenta, la forma, todos los detalles. Imagínense a Aarón acercándose al templo de Dios después de haber sus hijos muertos, fulminados. Estaría temblando, ¿no? Pero todo eso apuntaba a la sangre de Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros el precio del Calvario. Entonces Él va a explicarle las Escrituras, los profetas, Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en Él, mas Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces,
van a reconocer a Jesús. Y eso es lo hermoso, ¿no? Van a llegar a reconocer a Jesús. ¿Y cuándo es que reconocen a Jesús? Cuando se sientan a la mesa, muy bien, y van a partir el pan. Porque el Señor Jesucristo va a partir el pan, ¿no? Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, ¿no? Y cuando parte el pan, ellos se acordarían, ¿no? Que estuvieron cenando, que Jesús estaba en la última cena, que el pan representaba su cuerpo, que ellos habían recibido la enseñanza de Jesús, que tenía que ser crucificado. Entonces fueron abiertos sus ojos. Cuando leas la palabra de Dios, dile: Señor, abre mis ojos para ver tus maravillas de la ley. Ayúdame, Señor. Cuando estés leyendo Juan, que estamos leyendo, capítulo 9, capítulo 10, dice: Señor, ayúdame. Abre mis ojos así como abriste los ojos del cielo. Ayúdame a entender tu mensaje. Ayúdame a ver qué tienes ahí para mí. Abro mi corazón, Señor. Necesito tu presencia. Y el Señor nos habla. Dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nunca nos echa fuera, sino ya estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos recibe tal cual Él es un Dios misericordioso y amor. Entonces Jesús tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo le dio. Fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Una persona puede tener los ojos y ver bien, tener 10 sobre 10 o 20 sobre 20, no sé cómo es, 10 sobre 10, 20 sobre 20, y está ciego. No entender la palabra de Dios, no entender el mensaje de Cristo. Puede ser religioso, pero no estar cerca de Cristo. No entender el mensaje de amor del Señor. No entender que no es por mí, es por Cristo que tengo acceso a la presencia de Dios, a su obra preciosa en la cruz del Calvario. Y se dijeron uno al otro: no ardía nuestro corazón, dice, dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. ¿Cuándo es que ardía su corazón? Cuando la gente les hablaba las Escrituras, ¿no? Por eso es que necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su Escritura, y ahí es donde arde nuestro corazón. Nos da gusto saber que Dios está ahí. Entonces, como conclusión, los discípulos estaban tristes y desalentados. Caminaron con Jesús y no lo reconocieron, se quejaban como nosotros y no podían ver. Jesús cambia la perspectiva. La palabra de Dios ardía en sus corazones. De tristeza al ardor de la palabra de Dios en sus corazones. Le reconocieron al partir el pan. Salieron a anunciar que Cristo había resucitado. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que salir a anunciar que Cristo vive. No tenemos un Cristo muerto, sino uno que ha resucitado. Y finalmente, ¿no estás triste y desalentado? ¿Vives quejándote? ¿Estás caminando con Jesús? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Proclamas el Evangelio? Acuérdate que Cristo es el pan de vida y ven a Él. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Gracias, amado Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a caminar de la mano, a caminar para la gloria tuya, Señor. Y si hay alguien que no te conoce en esta mañana, que pueda decir: Señor, ayúdame. Yo vengo a ti, Señor, como tus discípulos quizás ni cuenta se daban que estaba contigo, pero quiero venir a ti y pedirte, Señor, que tomes mi vida en tus manos. Quiero caminar contigo el resto de mi vida. Quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero seguirte de todo corazón y permitir que otros también vean en mí la luz de Cristo. Alguien dice: pastor, ora por mí, yo quiero venir a los pies de Cristo. Levanta tu mano, yo quisiera orar por ti.
Gracias, amado Señor, y permite que podamos proclamar el mensaje glorioso de Cristo a otros también. Cristo venció la muerte, Cristo resucitó y Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, y todavía tenemos unos minutitos.